Vamos a hablar entonces del capítulo 3, la teología de la liberación, del libro El cambio que nos libera. Vamos a leer algunos fragmentos y a comentar brevemente. En la página 150-157 se nos dice: en la segunda parte de este trabajo que vamos a analizar lo referente a la teología de la alianza de amor. Es evidente que si queremos establecer un marco referencial con la teología de la liberación, tenemos ahora que adentrarnos a analizarla. Para eso queremos proceder de dos maneras. O sea, hay dos maneras en las que él procede en este capítulo número 3. Primero, describe la teología de la liberación en un mundo global o general, y lo segundo, se detiene un poco en la cultura. Entonces dice también que metodológicamente procede así porque este tema es abarcador, muy abarcante, y tiene muchos aspectos. Ya uno solo sería objeto de una o varias tesis, afirma el autor. Entonces, hay varios elementos que toca sobre la teología de la liberación. Vamos a ir a la página 158, donde dice: la teología de la liberación se convierte así en una teología práctica, o bien, para definirla con justeza, en una teología espiritual, cuya preocupación principal es de ayudar a la articulación y operacionalidad de la fe de los cristianos en un compromiso serio de transformación de la sociedad. Es decir, que esa teología espiritual busca transformar entonces la sociedad, y sobre todo la sociedad latinoamericana, envuelta en una pobreza extrema. Y por eso entonces el pobre es el tema principal de esta teología. Asimismo dice en la página 160, pero por otra parte la comunidad y la sociedad son criticadas por la palabra de Dios. En ese sentido, la praxis de los cristianos es el contexto de injusticia y de opresión. Entonces constituye el acto primero de la teología, y la reflexión teológica a partir de estas praxis constituye el acto segundo. Aquí vienen dos temas importantes: la injusticia y la opresión, temas fundamentales en la teología de la liberación. En la página 161 dice: la liberación es el esfuerzo y la lucha por superar todo aquello que condena a los pueblos a quedar al margen de la vida: hambre, enfermedades crónicas, desocupación, analfabetismo, injusticia en las relaciones comerciales, situaciones de neocolonialismo económico y cultural, a veces tan crueles como el político. Todo haciendo referencia a una teología social. Por otro lado, en la página 163 se habla de los precedentes históricos. Dice: el origen de la teología de la liberación está precedido por dos grandes acontecimientos eclesiales: el Concilio Vaticano II, 1965, y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, 1968. Con la celebración del Vaticano II, que quiso ser un concilio pastoral, se dio un salto cualitativo y un giro de perspectiva de grandes proporciones. El primer impulso fue acoger al mundo moderno y sus conquistas, porque la Iglesia ahora quiere entenderse a sí misma dentro de ese mundo moderno, un mundo secular, pragmático, celoso de su autonomía y caracterizado por la producción y por el desarrollo vertiginoso. Muy importante aquí algunos antecedentes de la teología, como es el caso de el Concilio del Vaticano II, y hay otros antecedentes que no lo vamos a mencionar. También habla aquí, en la página 164, dice: en los países centros de Europa surgen diversas tendencias teológicas como un respaldo al concilio. Estos aires teológicos renovadores se sitúan en el horizonte del hombre moderno, ilustrado y crítico, plantean cuestiones que se sitúan en el ámbito de la relación entre ciencia y fe, lo privado y lo público, lo presente y lo futuro, el teísmo y el ateísmo. Hay que hacer notar que para los tiempos del concilio la iglesia latinoamericana era como una niña tímida y sumisa frente a su madre, aunque ya se comenzaban a oír voces adultas como un Monseñor Manuel Larraín de Chile o un Elder Cámara, obispo de Recife, Brasil. Está hablando ahí también de otro antecedente que
importante, otro antecedente importante para la teología de la liberación. Por ejemplo, la figura del cámara, un obispo muy importante dentro de la teología de la liberación. Habla también de la sociedad, la injusticia social y así una serie de temas que trae la teología de la liberación. En la página 177 se dice: la otra cara de la moneda la constituye el antisigno de comunión, que se manifiesta en la negación de la participación, incomunicación, individualismo y aislacionismo, soledad y anonimato en que viven nuestras gentes y nuestro pueblo. Otra problemática muy importante de la teología de la liberación, es decir, el anonimato, la pobreza y también incluso la misma soledad en la que se encuentra el hombre latinoamericano. La iglesia, los obispos, los sacerdotes son conscientes de esa realidad y la plantean en la teología de la liberación. En la página 178 se habla de los aportes de Puebla, es decir, de este encuentro de los obispos. Ese documento de Puebla, él destaca 3 aportes muy importantes. El primero, la situación de extrema pobreza e de injusticia institucionalizada que se halla en íntima conexión en el proceso de expansión del capitalismo liberal. Segundo, la segunda condena está vinculada al capitalismo y a la doctrina de la seguridad nacional que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas y es un absoluto por encima de las personas y que no se armoniza con una visión cristiana del hombre. Y la tercera condena es frente al marxismo por su negación de Dios, su visión dialéctica de la lucha de clases y por estar centrado en un humanismo cerrado a la trascendencia. El segundo gran aporte es la opción preferencial por los pobres y contra la pobreza. Se pone claro que la pobreza representa un subproducto de determinadas situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas que constituye un pecado social y estructural. Eso lo menciona aquí para destacar 3 condenas proféticas que aporta el documento de Puebla. 3 condenas proféticas y eso es también uno de los aportes del documento de Puebla. Muy importante también. O sea, 3 condenas, sobre todo enfocada a la pobreza y a la situación social del hombre latinoamericano. En la página 181 se habla también de lo que ellos entienden por historia. O sea, los teólogos de la liberación dicen sobre la historia, sobre lo que ellos le llaman una sola historia. Una tesis bien difundida y privilegiada por los teólogos de la liberación es la unidad de la historia. Esta tesis es importante porque desde ella se puede desbloquear la praxis unilateral de muchos cristianos que viven su fe en la dicotomía sagrado-profano, vertical-horizontal. Por eso es necesario y urgente hacer la síntesis. Gustavo Gutiérrez es el que más ha insistido en esta visión de una sola historia. Su fuerza argumentativa se puede resumir así. Hay una sola historia porque la creación no es un orden autónomo separado de Dios, sino que forma parte del único designio salvífico, pero una historia atravesada por la gracia y el pecado. El Creador es el mismo Salvador, la creación es ya salvación y está orientada a la alianza. Muy importante lo que dice sobre el tratar de unir una sola vida y no solamente vivir en lo profano. En la página 182 habla de quién es Cristo Libertador, centro de la historia. Teología es una inteligencia de la fe y su quehacer se hace en función del anuncio de la buena nueva. Nuestra historia, la latinoamericana, la de los últimos 3 decenios, se realiza una hermosa experiencia espiritual en el descubrimiento del otro, en especial el pobre, el marginado y el oprimido. Ese descubrimiento se va haciendo desde la inserción en la praxis histórica de la liberación que busca construir una sociedad fraterna, justa y libre. Ese es el ideal de la teología de la liberación
tomando como punto principal el Evangelio, que es un evangelio para los pobres. En la página 187 se dice: la teología de la liberación supone las ciencias sociales como una palabra teológica, pero claro, se acepta, está en un sentido crítico y se acepta porque esta le da mayor lucidez histórica, más criticidad e instrumental analítico. O sea que la teología de la liberación encuentra en las ciencias sociales como ciencia auxiliar mucha fuerza. Página 188 dice: pero lo interesante es saber cómo se articula esta mediación socioanalítica dentro del quehacer teológico. Hemos hablado ya de un acto primero y de un acto segundo en la teología de la liberación, pero en su método se habla de 3 momentos. El primer momento corresponde a lo que llamamos el análisis de la realidad o praxis de la deliberación. En este análisis se utiliza todo lo instrumental de las ciencias sociales. En el segundo lugar, delante de esta situación de opresión, aparece la reflexión teológica. Primero, tiene una función crítica sobre la praxis, crítica que está referida siempre a la palabra de Dios. Así la Biblia queda situada como el alma de la teología que insiste en recuperar la dimensión histórica del mensaje, dejando de toda la abstracción universalista al historicismo o conceptualización intemporal. Estos son los 3 elementos muy importantes. Y el tercero dice: el tercer momento es plantearse el cómo anunciar a Jesús en el hic et nunc, en el aquí y ahora. Es el sentido evangelizador que tiene que tener una función crítica profética, tener presente lo que hay en un neuma dinamis, en el núcleo central del querigma que es Cristo. Así se dan los 3 elementos: análisis de la realidad o praxis de liberación, anunciar a Jesús. En segundo lugar, entonces, la situación, en medio de la situación aparece la reflexión teológica. Muy importante entender esto. Eso está en la página 188 y la 189. Es una idea para que puedan ver la importancia de los temas que trata el libro, y así el sacerdote, autor de este libro, realiza un resumen en su capítulo 3 de lo que es la teología de la liberación. Solamente hemos comentado algunos fragmentos que consideramos relevantes. Gracias.